Bueno, muy buenos días para todos. Esperamos que se encuentren muy bien junto con sus familias. Hoy es 16 de diciembre del año 2020 y este es el último evento virtual del Instituto Colombiano de Derecho Procesal durante este año. Es un evento muy especial el que vamos a tener hoy porque más que un foro académico, es un encuentro para hacer un merecido y sentido reconocimiento a nuestro querido miembro y amigo de Colombia, el doctor Rodrigo Antonio Rivera Morales, presidente del Instituto Colombo Venezolano de Derecho Procesal. Estamos en una época de Navidad muy propicia para dar las gracias y hoy nos reunimos a agradecer al maestro Rodrigo Antonio Rivera Morales, doctor y profesor de la Universidad de Salamanca, por sus enseñanzas a tantos estudiantes y abogados de Iberoamérica, de Colombia, de España, de Perú, de México, de Honduras, de Chile y de otros países del mundo donde él ha dictado clases y ha participado en eventos y jornadas académicas. Gracias, maestro Rodrigo Antonio Rivera Morales, por todo su esfuerzo durante muchos años en procura del perfeccionamiento del derecho procesal y de la administración de justicia. Gracias, maestro Rodrigo Antonio Rivera Morales, por su dedicación de siempre al derecho procesal, de la que todos nosotros somos testigos. Gracias por sus excelentes clases, donde nosotros hemos aprendido a pensar y a razonar con ese enfoque humano y ese enfoque constitucional que siempre a usted lo ha caracterizado. Y también gracias, maestro Rodrigo Antonio Rivera, por sus maravillosos libros llenos de sabiduría, que son la prueba de su dedicación, que son la prueba de su espíritu investigativo y además de su perpetua disposición por compartir el conocimiento. Es un gran orgullo y un privilegio para el Instituto Colombiano de Derecho Procesal tenerlo con nosotros, tenerlo siempre interesado en nuestro país y tenerlo siempre a usted con ese espíritu de colaboración que lo ha caracterizado hacia los abogados colombianos y hacia el derecho procesal en Colombia y en el mundo. Bien, hoy tenemos 5 intervenciones sobre un apasionante tema de palpitante actualidad en esta difícil época que nos ha tocado vivir, como es la enseñanza del derecho procesal. Escucharemos durante 10 minutos máximo a cada uno de los siguientes panelistas. Primero a la doctora Alicia González, que es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca en España, a quien le agradecemos pues su disposición a solidarizarse con esta causa, es decir, con este homenaje al maestro Rodrigo Rivera. Después hablará el querido presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, adoptado académicamente en Colombia, que es el maestro y el profesor Lorenzo Bujosa Bader. En tercer lugar, nuestra directora académica de Semilleros, Eudimilady Baena, también se dirigirá a ustedes. Y en cuarto lugar, nuestro homenajeado, el doctor Rodrigo Antonio Rivera Morales. Y cerrará este foro el maestro Jairo Parra Quijano, a quien también le damos un saludo, un abrazo afectuoso en esta época de Navidad en nombre de todos los miembros del instituto. Doctora Alicia, bienvenida al Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, doctor Canosa. Para mí es un placer y un honor estar aquí con ustedes y sobre todo pues, en un homenaje a nuestro querido maestro Rodrigo Rivera. Hemos coincidido varias veces en Salamanca y la verdad es que siempre con mucho cariño y desde aquí pues todo mi cariño y mi admiración. Cuando se me planteaba cuando yo me planteaba de qué hablar en este foro, pues bueno, en principio pensaba, si yo qué voy a decir, ¿no? Si casi estoy recién llegada a esto de la enseñanza del derecho procesal. De la mano de mi maestro, el profesor Lorenzo Bujosa, después de pasar 15 años en la judicatura, pues él me dio esa oportunidad de dedicarme a la enseñanza del derecho procesal en la Universidad de Salamanca. Algo que nunca le podría agradecer lo suficiente. Y yo me planteaba de qué hablar y digo, si yo no soy un docente al uso, ¿no? Porque esa experiencia, digamos, de la práctica, pero sobre todo que yo nunca me planteé que acabaría enseñando en mi universidad, en mi alma mater, y enseñando derecho procesal ni más ni menos. Esto me ha llevado bueno, pues a tener que
reciclarme, a tener que aprender también a enseñar este derecho procesal, porque cuando yo vuelvo a la universidad como docente en el año 2014, nada tiene que ver y nada se parece a esa universidad que yo dejé cuando era estudiante. Entonces veo que pues, los cambios han sido brutales. De manera que ahora lo que se potencia es lo que nuestra universidad da tanta importancia a esto que se llama innovación docente. ¿Cómo casa esta innovación docente con el derecho procesal? Pues a veces no es fácil porque es una rama del ordenamiento jurídico en el que tampoco podemos hablar de bueno, pues grandes novedades. Sin embargo, sí que es cierto que la pandemia y todo lo que ha conllevado pues nos ha obligado a adaptarnos a las situaciones, a adaptarnos sobre todo a estas nuevas tecnologías que hoy nos permiten estar todos juntos aquí a pesar de tener miles y miles de kilómetros de distancia, ¿no? Esta adaptación a las nuevas tecnologías ha hecho que haya planteado en mi facultad y liderando, coordinando varios proyectos de innovación docente, unos asociados a esas nuevas tecnologías y otros no tanto. Yo creo que he hecho ya 3 proyectos de innovación docente para mejorar esta enseñanza del derecho procesal, algunos para llevar la práctica a nuestros alumnos, porque a pesar de lo que pudiera parecer, el plan Bolonia no es todo lo práctico, o sea, el sistema de Bolonia no es todo lo práctico que nos gustaría. Y sí que he querido transmitirles eso de a lo que yo sí me manejaba bien, que era la práctica, ¿no? La práctica jurisdiccional. Entonces, uno de los proyectos de innovación docente fue dirigido a simular juicios en nuestras propias aulas, es decir, en la propia aula de simulación de juicios que tenemos en la Facultad de Derecho y que yo creo que usamos bastante poco, pero esas aulas son difíciles de coordinar porque son espacios pequeños con grandes números de alumnos que es imposible de manejar. Por eso el curso pasado, que es lo que quería presentar hoy aquí, como mi aportación a estas nuevas tecnologías y a la nueva enseñanza del derecho procesal, el curso pasado planteé un proyecto de enseñanza, de innovación docente centrado en, sobre todo, el análisis de la jurisprudencia más reciente. Me van a permitir que comparta una presentación que tenía preparada para este momento y yo creo, si soy capaz, esto sí, compartir pantalla. Yo creo que abriendo simplemente el PowerPoint podré compartir. Voy a probar. A ver si así se ve. Está en ello y está pensando. Vamos a ver si soy capaz de compartir esta presentación. Cerrar pestañas. Tengo varias cosas abiertas y yo creo que el ordenador se ha vuelto loco. Estas las cerramos y abrimos esta. No sé si se llega a ver. Compartir pantalla. Ahora sí. Yo creo que sí, que ya me da opción. Bien. Sí lo ven, ¿verdad? O sea, Sí, ahora sí. estoy Bueno, viendo. pues este es el proyecto que yo trato el año pasado de poner en marcha, que se vio luego frustrado por las circunstancias de la pandemia y nuestro estado de alarma con el confinamiento correspondiente, pero que adaptamos a esas nuevas tecnologías. En principio estaba planteado desde otra perspectiva mucho más teórica para tratarlo en el aula, en las clases prácticas, y al final, bueno, pues lo adaptamos a este sistema electrónico. Lo que yo quería crear es esto que está tan de moda de un club de lectura de jurisprudencia. ¿Y por qué? ¿No? ¿Qué pretendo obtener con esta nueva enseñanza o con este nuevo método de docencia del derecho procesal? En principio, quiero que incorporen los alumnos a la metodología tradicional de clases magistrales el manejo de la jurisprudencia, tanto nacional como extranjera, porque entiendo que es un elemento básico de aprendizaje, sobre todo porque en nuestro país, en España, ha habido un importante periodo de parálisis legislativa. Y eso ha convertido que nuestros más altos tribunales, especialmente el Tribunal Supremo y también nuestro Tribunal Constitucional, hayan bueno, pues ocupado ese espacio que el legislador ha dejado
en funciones, digamos, por los múltiples avatares de la política española y que pues los tribunales han tenido que dictar resoluciones muy, muy importantes que han marcado un antes y un después y que afectan a cuestiones esenciales del derecho procesal, tanto derecho procesal penal como derecho procesal civil. Por ejemplo, la sentencia que se dicta en el caso del desafío independentista de Cataluña del 1 de octubre, todas las resoluciones que hay como consecuencia de eh, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de cláusulas suelo, que afectan al derecho hipotecario, o esa nueva concepción que surge en España de los delitos contra la libertad sexual como consecuencia de uno de esos procesos mediáticos llamados la manada. La violación de una joven por un grupo de hombres en unas fiestas patronales de los Sanfermines en Pamplona, para el que no esté situado. Todo esto ha dado lugar a resoluciones realmente importantes del Tribunal Supremo. Por eso yo no quería que nuestros estudiantes se perdiesen esa posibilidad. Sin embargo, también soy consciente de que muchas veces las resoluciones no están redactadas de una manera asequible para los estudiantes y que tienen que tener unos conocimientos y unos fundamentos, unas bases jurídicas muy buenas para llegar a comprender en toda su extensión ese tipo de resoluciones. Por eso lo que quería era crear un espacio de poder compartir las resoluciones, de dar un tiempo de lectura y profundización de las mismas y de a partir de ahí generar debate, generar crítica y generar, bueno, pues una sinergia entre los estudiantes y el profesor de Derecho Procesal para con ello enriquecernos todos. Para ello, pues en realidad lo que he hecho ha sido utilizar una herramienta digital, creé el club de lectura, pero con el tema de la pandemia utilizamos la plataforma que tenemos en la Universidad de Salamanca, que se llama Studium, una plataforma virtual que nos permite hacer pues, lo que estamos haciendo ahora a través de Zoom, conectarnos, vernos, oírnos y poder compartir documentos y poder compartir presentaciones. Utilicé precisamente esa plataforma, como bueno, pues aquí les he puesto una muestra, y lo que hago es que creo pues un foro, club de lectura de jurisprudencia, donde ahí les voy a dejar la resolución que yo creo que te puede tener interés, ellos les doy un tiempo para que la lean y después a través de ese foro me van a ir haciendo distintos comentarios en función pues, de los ítems más importantes que se pueden dar en la resolución. Es verdad que les destaco con carácter previo aquellas cuestiones que pueden ser más interesantes y también se las ubico dentro de la parte teórica del derecho procesal, bien penal o bien civil, porque no les puedo dar una resolución del Tribunal Supremo que puede tener más de 100 páginas sin darles unas pautas, ¿no? Sin ubicar al estudiante en ella. Más que nada para que saquen el máximo aprovechamiento. No se trata de que se lean toda la resolución, sino de que vayan aquellos fundamentos que podemos considerar más interesantes para el desarrollo de nuestra asignatura. Con ello he pretendido pues, obtener una serie de objetivos. ¿Por qué creo que esta enseñanza es buena y repercute de manera satisfactoria en los estudiantes? Pues en primer lugar porque al utilizar un entorno digitalizado va a facilitar el acceso abierto y también la disponibilidad de todos los recursos. Los estudiantes van a adquirir unas competencias y unos conocimientos vinculados al derecho procesal, pero que van mucho más allá de la teoría que se puede explicar en estas clases magistrales. Más que nada porque cada uno sabe cuál es la inquietud o por qué estudió derecho, ¿no? Y cuál es la inquietud a la que quiere orientar su salida profesional. Y además pues supone una técnica novedosa, les gusta, les parece que va muy con su edad, con su manera de pensar, son nativos digitales y esto es algo que a mí me ha costado muchísimo adaptarme a ellos en mi periplo por estos años de docencia, porque es que ellos son nativos digitales y nosotros no. Evidentemente todo se hace a base bueno, pues de buena voluntad, ¿no? De dedicarle tiempo, de ver cómo podemos hacer cosas que les interesen, utilizando métodos que realmente les sean atractivos. Lo que aquí en la Universidad de Salamanca, en un curso que me dieron, se llama la gamificación de la docencia.
Ahora hay que enseñar a base de juegos y a base de cosas entretenidas y de cosas divertidas, etcétera. No creo que el club de lectura de jurisprudencia, yo no era tan ambiciosa, no creo que sea un juego ni que sea tan divertido, pero sí que, bueno, pues me parecía que sí que podíamos tener pues esa sinergia que era un poco necesaria de comentar resoluciones que creo que han marcado un antes y un después en los últimos años en el panorama del derecho procesal español. Em, Como decía, pretendía que adquiriesen una serie de competencias. Estas son las competencias que yo marco en mi proyecto de innovación docente sobre este club de lectura. Pero sobre todo yo quería incidir en algo muy importante. Creo que a veces a los estudiantes se les olvida que están en la universidad y que la universidad es tener un pensamiento crítico. Y no hay que estar de acuerdo con el profesor, no hace falta estar de acuerdo con el profesor siempre. Por eso les propongo no solo la lectura de una resolución, de varias resoluciones evidentemente, no solo les propongo la lectura, sino que lo que quiero es que me den un fallo alternativo al que ha hecho el propio tribunal y que me lo argumenten. Es decir, vamos a hacer de Pepito Grillo, ¿no? De esa parte de aquí tenemos al angelito y aquí tenemos al diablo. Otro que me habla y que me dice, no, 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 yo no hubiera ido por ahí, yo hubiera hecho esto. ¿Pero por qué? ¿En base a qué? ¿Con qué fundamentos? Y entonces les he pedido bueno, pues una posición distinta a la de la resolución que están analizando. Algunos no han sido capaces. Ahí me han dicho, sí, me resulta imposible desmarcarme de lo que ha dicho el Tribunal Supremo en esta materia, o yo hubiera ido más allá, o yo hubiera, bueno, pues hecho totalmente lo contrario. Pero lo importante era que se lo planteasen, que se hiciesen ese planteamiento, porque solo con ese pensamiento crítico es posible eh, bueno, pues generar debate y aprender los unos de los otros. Creo que esto es algo que se hace muy fácilmente con grupos muy pequeños, tipo los semilleros de derecho procesal, donde esa sinergia está intrínseca en la idea del semillero, pero es mucho más difícil llevarlo a las aulas. En este momento en el que tenemos grupos que ahora mismo tenemos matriculados más de 100 alumnos, o casi 100 alumnos en algunos grupos, es complicado. Y es complicado también tirar de todos los alumnos con la misma intensidad, ¿no? Hay alumnos que no se quieren implicar absolutamente nada en lo que le ofreces, pero luego siempre te encuentras con un grupo bueno y cada vez más numeroso que está deseoso de dar respuesta a todas estas técnicas nuevas para enseñar una materia como es la del derecho procesal, que, hombre, divertida, divertida tampoco podemos decir que sea. Entonces, bueno, esta es la idea, ¿no? Como parte final, bueno, de hecho les hice un cronograma, por supuesto, donde tenían que ir viendo, pues dando respuesta a cada uno de los plazos que yo le ponía, y ya para incentivarles, evidentemente, la participación activa en el proyecto tenía premio, un punto en su calificación final. Más que nada porque, aunque luego se ven enganchados con la temática y la materia, si no les incentivas con algo de su nota, es muy difícil que el alumno hoy en día te dé respuesta a las cosas que tú les planteas. Como parte final ya de esta exposición, yo ya no sé si me voy pasando de tiempo o no, pero el doctor Ganosa que me diga en cualquier momento, pues simplemente remarcar esa finalidad, ¿no? De las nuevas tecnologías en la enseñanza del derecho procesal, cómo la utilización de herramientas digitales nos va a permitiros otras estrategias de comunicación con los alumnos y sobre todo yo quería que valorasen los distintos intereses, las distintas posiciones que puede haber en un conflicto que se dilucida en los tribunales. También que comprendan la decisión jurisdiccional. A veces no se ponen en el papel tan difícil de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado que tienen nuestros juzgadores como potestad constitucionalmente atribuida y les cuesta mucho ponerse en esa posición. De hecho, dicen, es que ser juez es muy difícil. Bueno, hay que ponerse en la posición y creo que este club de lectura de jurisprudencia les ha permitido también verse desde la posición del juez. Y eso es interesante porque les ha abierto un poco la perspectiva incluso de sus salidas profesionales.
ya no sé, algunos decían, yo ya me puedo plantear, pues es que judicaturas me gusta, pues a lo mejor digo, pues claro que sí. Ver esa distinta posición de los operadores jurídicos en la Administración de Justicia conecta directamente la enseñanza del derecho procesal con las salidas profesionales, salidas laborales que nuestros alumnos pueden tener el día de mañana. De hecho, yo este club de lectura de jurisprudencia lo he hecho en los dos últimos cursos del grado, es decir, ya en tercero y en cuarto, cuando ya se les presupone unos conocimientos jurídicos suficientes, un pozo jurídico bastante para poder comprender y también para ver, bueno, pues ver más allá de ser un simple comentario de jurisprudencia, que es lo que antes hacíamos quizás bueno, con mayor asiduidad en nuestras prácticas de derecho procesal. Creo que ha dado buen resultado, los alumnos estaban contentos, las valoraciones han sido buenas y es algo que vamos a incorporar a nuestra docencia en los cursos sucesivos porque los resultados han sido buenos. Este año ha sido, este curso que ya en el que estamos ha sido muy especial por las circunstancias. Ahora tenemos un sistema híbrido de presencialidad segura en el que vamos allí, damos las clases, los alumnos están conectados, es muy complicado, pero cuando volvamos a la normalidad incorporaremos este proyecto de innovación docente a nuestra práctica diaria en la enseñanza del derecho procesal. Pues hasta aquí mi intervención en este sentido. Solo quería contar mi experiencia y también la experiencia de una persona que no es un docente con una carrera bueno, pues larga, sino que se ha tenido que adaptar un poco a las circunstancias y que voy aprendiendo también a la par que mis alumnos aprenden, que eso para mí es muy importante. Pues muchísimas gracias, ha sido un honor, lo vuelvo a repetir, y un placer enorme compartir este rato y este homenaje a nuestro querido profesor Rivera. Un saludo. Bueno, muy amable doctora Alicia por compartir su interesante e ilustrativa experiencia con nosotros como parte de este homenaje al profesor Rodrigo Antonio Rivera Morales. Un saludo a los estudiantes y abogados de la hermana República de Venezuela que nos están acompañando y que han optado por conectarse hoy y estar con nosotros en este homenaje. Ahora vamos a escuchar al profesor, al maestro Lorenzo Bujosa, que no requiere presentación, es muy conocido en Colombia, además contamos con él siempre que le pedimos. Gracias, Lorenzo, por tu disposición de siempre de difundir el conocimiento en nuestro país. Bienvenido al foro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Muchísimas gracias, querido Ulises. Para mí, efectivamente, dada pues, el cariño que siento cada vez que estoy con ustedes, pues es estar en casa, ¿no? A pesar de que efectivamente estamos a miles de kilómetros, siempre reiteramos que hablamos el mismo lenguaje, nos entendemos perfectamente, nos preocupan las mismas cosas, por lo tanto somos muy, muy cercanos y para mí la verdad es que es una gran alegría y un inmenso honor. Y eso me pasó antes de viajar con tanta asiduidad cuando me dejaban a mi querida Colombia, pues me pasó con mi querido, mi no menos querido Rodrigo, con Rodrigo Antonio Rivera Morales, que un buen día, ya hace bastantes lustros, se presentó en mi despacho. Yo obviamente era mucho más jovencito de lo que soy ahora, pues me pidió compartir una investigación muy interesante con él. A partir de ahí, pues conocerle, quererle, aprender de él, pues ha sido todo, en fin, todo lo que he disfrutado estos años pasados, yo creo que cerca de 20 años. Rodrigo me va a corregir, en los que bueno, hemos compartido pues afectos, hemos compartido aprendizajes. Pude aceptar invitaciones suyas a Venezuela, en definitiva, aprender y reflexionar juntos, que es lo que seguimos haciendo ahora mismo. Bueno, pues, ¿qué puedo aportar yo en este foro respecto a la enseñanza del derecho procesal? Y cuando estoy pues, a la espera de que otras voces me enseñen por dónde hay que reflexionar,
pues puedo aportar alguna experiencia que hemos tenido en España. La mía es bastante más larga en el tiempo que la de Alicia, y yo creo que lo que puedo aportar es contextualizar algunas de las cosas que ha dicho, algunas de las novedades que ella efectivamente está presentando estos años con mucho éxito, contextualizarlas en la reforma que tuvimos ya hace también algunos, no sé exactamente cuántos años, pero posiblemente unos 8 o 9 años, que cambiamos de plan de estudios con el famoso plan Bolonia. En el plan que estudiamos Alicia y yo, repito, yo bastante antes que ella, teníamos en todas las facultades, salvo Valencia y Sevilla, teníamos el mismo plan de estudios, estudiábamos las mismas materias con las mismas horas, con alguna diferencia que ahora mismo voy a decir. El derecho procesal estaba en cuarto curso y en quinto curso. Recuerdo que en Salamanca dábamos 3 horas en cuarto curso a la semana, 4 horas a la semana en quinto curso. A ello se añadía, eso era la parte supuestamente teórica, aunque todos los que estamos aquí yo creo que somos conscientes y estamos convencidos de que el derecho procesal no permite realmente esa diferenciación entre teoría y práctica, pero sí hay clases que tienden más a examinar los conceptos, a reflexionar sobre las instituciones, y otras, como las que mostraba ahora Alicia, pues que se refieren un poco más a la aplicación práctica de las normas procesales. Entonces, tomando esa diferenciación, pues cum grano salis, como diríamos, añadíamos, aunque no estaba en el plan de estudios, 1 hora por lo menos o 2 de enseñanza práctica. Algunos, al revés de lo que sucede en Colombia, aquí en España los profesores asociados son los catedráticos colombianos, los que vienen aquí son profesionales, son jueces, son abogados litigantes, que vienen, letrados de la Administración de Justicia, que vienen a aportar su saber práctico, y que cuando yo estudiaba planteaban un caso al principio de curso en el proceso civil, que obviamente era escrito, y nos dedicábamos a cumplimentar desde la demanda hasta los recursos, ¿no? Ir cumplimentando los distintos escritos. Obviamente, estoy hablando de principios de los 80, obviamente sin nuevas tecnologías más que la del esfero y la cabeza que cada uno procurábamos tener despierta, ¿no? No mucho más. En definitiva, esto era lo que estudiábamos de derecho procesal. Todavía no teníamos maestrías en España, no había ni posibilidad de hacerlas, sino que luego pasábamos directamente, solamente quien quería hacer carrera académica se matriculaba en los cursos de doctorado, que eran cursos presenciales. En esa época no solo suponían una especialización, por ejemplo en mi caso, que quería dedicarme a enseñar el derecho procesal, me tocó hacer cursos de doctorado de derecho tributario, de derecho internacional público, en definitiva, de las distintas materias que me permitían cumplimentar todo el número entonces no hablábamos de créditos, ¿no? pero el número de horas que se exigían para poder tener ya la opción de presentar el trabajo de investigación doctoral. En cuanto a lo que denominaríamos en Colombia el pregrado, como digo, estaba en derecho procesal cuarto y quinto. En Salamanca teníamos una diferencia respecto a muchas otras universidades, porque curiosamente, aunque parezca un poco extraño, estudiábamos primero la parte general del derecho procesal, básicamente los 3 primeros meses, y luego en este cuarto curso se entraba en el derecho procesal penal. A mí todavía así es como yo estudié, y así es como a veces me sale explicar las cosas primero con conceptos de derecho procesal penal, aunque evidentemente sabemos que cronológicamente el desarrollo de nuestra materia ocurrió al revés, ¿no? Eso era la razón, simplemente era que teníamos más horas en quinto curso y podíamos dedicarnos más ampliamente a una materia que es, y era más amplia, que es el derecho procesal civil. En cambio, en otras universidades lo que hacían era la parte general en cuarto, la
primera parte, proceso civil de declaración, en cuarto, en quinto, dedicaban a procesos especiales, proceso de ejecución civil y el resto que quedaba proceso penal. ¿Qué ocurrió hace pues, el tiempo que decía, indeterminado, porque no tengo aquí documentos que puedan, pero vamos, hace ya unos 7 u 8 años por lo menos? Pues bueno, teníamos grupos grandes. Yo empecé, mi primera clase empezó con una especie de teatro en el que estaban 500 estudiantes por la mañana, 500 estudiantes por la tarde. Mi maestra me invitó, ya que tenía que marcharse de viaje, me invitó a dar esa primera clase sobre lo que estaba investigando para la tesis doctoral, y a mí me tocó pues, resumir lo que estaba haciendo a esa masa de 500 personas. El problema que teníamos se ha reducido mucho, pero que seguimos teniendo es del gran número de estudiantes, lo cual limita todos los experimentos, todos los avances que queramos hacer para superar lo que antes era lo único que teníamos, salvo esas horas prácticas, la clase magistral, como decía el maestro Calamandrei, la prédica catedrática, ¿no? La simple prédica en que no sabes ni siquiera si tienes receptores, como decía un profesor mío cuando era estudiante, los de las primeras filas que sigan atendiendo y los de atrás que sigan jugando a los barcos, ¿no? Ya, en fin, se daba como por hecho que no había posibilidad de muchas más cosas. Cuando cambiamos en definitiva el plan de estudios, era muy necesario cambiar el plan de estudios, no tanto en derecho procesal, pero por ejemplo no había ninguna materia ya en el siglo XXI que se dedicara específicamente a explicar el derecho europeo, cuando había muchas normas de derecho europeo vigentes. Por ejemplo, en segundo curso teníamos la materia de la que más horas se dedicaba era el derecho canónico. El derecho, ni siquiera el derecho matrimonial eclesiástico, sino incluso las decretales, lo cual, en fin, tiene un interés tremendo para el jurista, pero desde luego no es una prioridad para el alumno de una facultad de Derecho actual, ¿no? En definitiva, ¿qué se hizo con ese planteamiento? Pues desde las instancias europeas se nos dijo, la opción que tienen ustedes es bajar a 4 años, los que teníamos 5 años, 4 años más una maestría, o en otros países, por ejemplo Francia, lo que se hizo fue bajar el pregrado a 3 años más una maestría de 2 años, ¿no? En total 5. Nosotros, la mayoría, aunque luego hubo algunos cambios en esta estructura, la mayoría de los grados y de los estudios en general, de todos los estudios universitarios, optó por los 4 años y más un año de maestría, por supuesto, maestrías diversas. El problema es que también se empezó organizando las maestrías, se empezó un poco la casa por el tejado, primero las maestrías, que en definitiva eran más fáciles de organizar, y eso hubo problemas luego de encaje con respecto al pregrado. Cuando hicimos el pregrado, yo tuve, no sé si la fortuna o la desgracia de ser nombrado para la ponencia que hizo pues la primera propuesta del nuevo plan de estudios aquí en Salamanca. Debo decir que, a diferencia de lo que ocurría antes, el gobierno nos había limitado solo la estructura formal, a diferencia de antes, que teníamos los programas y las 25 asignaturas que coincidían en casi todas las universidades de España. Ahora se nos decía simplemente hay que conseguir tener 240 créditos, 60 por año, 30 por semestre, y ustedes ahí pongan el contenido que consideren. Hay libertad en cuanto al contenido, y por eso cada facultad de Derecho ahora es distinta en cuanto a ese contenido, aunque no respecto a la estructura. Entonces, claro, ahí nos planteamos qué tiene que ir delante, qué tiene que ir detrás, y yo no sé si en Colombia ocurre lo mismo, porque no estoy tan metido en las universidades, pero lo que al final ocurre en España en estos casos es una lucha un poquito no sé si por el poder
o por las posibilidades luego de crecer en las áreas de conocimiento. Es decir, si uno consigue en esas reuniones más créditos, más horas, más cursos, pues tendrá posibilidades luego de pedir al rectorado correspondiente pues que dé más plazas para profesorado, y uno tendrá donde colocar a los más jóvenes que se han querido dedicar a la especialidad correspondiente. Entonces, en definitiva, se convierte un poco en esa lucha más que en algo racional, en un pensamiento más lógico, y más cuando te dicen que tiene que haber 30 créditos en un semestre, 30 créditos en el siguiente. Al final lo que se convirtió eso fue en un rompecabezas, a ver dónde nos cabe qué, y vamos a tratar de ordenarlo, pero la racionalidad no era exactamente lo prioritario. Se planteó, simplemente por esa finalidad de que cabía, de que cuadraban las cosas formalmente, que el derecho procesal estuviera en el primer semestre de la carrera. Desde luego hay universidades donde antes había habido ya alguna reforma previa, y supone una concepción del derecho procesal completamente distinta a la que nosotros estábamos acostumbrados a tener. El derecho procesal como materia de cierre, o el derecho procesal como materia de inicio, en la que luego trataremos de introducir otras enseñanzas. Desde luego, yo soy más partidario de lo que seguimos teniendo, del derecho procesal como materia de cierre, como garantía del ordenamiento jurídico, entre otras cosas porque se me hace muy difícil explicar conceptos, instituciones procesales, si antes no se conoce teoría del Estado, si no se conoce derecho constitucional, si no, por ejemplo, no se sabe lo que son las obligaciones solidarias o las obligaciones indivisibles. Derecho de obligaciones es muy difícil explicar, derecho, algunas partes sobre todo de derecho procesal civil, ¿no? Entonces, así lo aprendí, y así me parece que es como sale mejor. En definitiva, lo que se produjo fue un adelgazamiento de las materias. Yo, la verdad es que después de explicar en la introducción al derecho procesal, que tenemos ahora en tercero, en las primeras clases, toda la cuestión de la teoría general del proceso en 50 minutos, pues me di cuenta de varias cosas: que el derecho procesal es como un chicle, si hace falta se puede explicar hasta en 5 minutos, obviamente no con la minuciosidad que pueda exigir razonablemente, o puede dedicarse, en fin, una maestría entera al derecho procesal. Pero desde luego salía con el alma en los pies, y diciendo, si viera mi maestra lo que he tenido que hacer aquí para ir solamente al grano de la materia, y no pudiendo detenerme, yo qué sé, en algunas cosas que son esenciales, pero que no ha dado tiempo a explicar, porque las horas, como digo, se encogieron. Y eso pasó también ahora tenemos en primer semestre de tercero parte general, que lo llamamos introducción al derecho procesal, en el segundo semestre derecho procesal civil, y en el primer semestre de cuarto derecho procesal penal. Algo que creo que es positivo, que antes no teníamos, son optativas, asignaturas optativas, electivas, que en nuestro caso tenemos oratoria forense y tenemos cooperación procesal penal. Debo decir, hay otras materias que son naturalmente derecho procesal, pero ahí hay otra lucha pacífica, pero que no termina de entenderse qué es el derecho procesal, porque me refiero al proceso constitucional, lo explican los constitucionalistas en una optativa que ellos tienen. El proceso administrativo lo estudian los administrativistas, lo explican los administrativistas. El proceso laboral, pues 3/4 de lo mismo, en la medida que les quede tiempo, y mi experiencia cuando yo lo estudié es que no explicaban nada porque no les quedaba nada de tiempo. En definitiva, esta limitación luego la pretendemos superar en una maestría a título propio que tenemos organizada, y en otras maestrías en las que participamos, por ejemplo, maestría de Derecho Penal, en la que dedicamos bastantes horas a la prueba penal,
también a profundizar en cooperación procesal penal, que en el ámbito europeo estos años pasados ha supuesto muchas novedades, y en algunas otras maestrías, por ejemplo en la interdisciplinar en materia de género, o en la maestría de la Unión Europea, en la que como digo, son de esas que se iniciaron al principio muy interesantes por su carácter interdisciplinar, pero que no cumplen en definitiva esa idea, no cumplen a cabalidad esa idea de sustituir una carrera de 5 años por una carrera de 4 más 1. Bueno, no quiero aburrirles más con todos los detalles de todo eso. En cuanto al contenido, lo que hicimos era mantener más o menos el que había, reduciéndolo, yendo a los mimbres para que los estudiantes consigan hacerse su cesto, y sobre todo, a medida que disminuyen los grupos, hacerles participar, porque de verdad la simple prédica catedrática ya no debería tener sentido. Deberíamos tener un número de alumnos entre los que podamos dialogar, podamos construir conocimiento entre todos. El profesor, como decía Alicia, yo creo que es el que más aprende en las clases. Muchísimas gracias, Ulises, y a todos los demás. Gracias, estimado Lorenzo, por tus comentarios y tus enseñanzas, también por tus sentidas palabras para Rodrigo, porque contribuyen al propósito de este foro, que consiste precisamente en expresarle a Rodrigo el cariño, la admiración y el agradecimiento que todos lo tenemos en España, en Colombia y en general en todo el mundo donde se estudia o reflexiona sobre el derecho procesal. También queremos saludar a los miembros de la familia del doctor Rodrigo que lo están acompañando en este homenaje, entre ellos su hija María Rivera. A todos ellos les decimos que Rodrigo es un ejemplo a seguir por todos los que estamos aquí hoy con él. Ahora vamos a escuchar a una joven y brillante abogada, la directora académica y de semilleros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Eudith Milady Baena. Tiene la palabra, querida Eudith. Doctor Canosa, muchas gracias para usted, para el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, para el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, en cabeza del doctor Lorenzo Gujosa, y también de nuestro querido y adorado Jairo Parra Quijano, el doctor que también nos está acompañando hoy. Les agradezco mucho por la oportunidad y sobre todo por este homenaje que le estamos y le queremos hacer y le estamos haciendo ya al doctor Rodrigo Rivera. Doctor, usted es un gestor de la educación, usted es un gestor de la enseñanza y sobre todo también ha sido un gestor de ese gran proyecto de los semilleros de derecho procesal, no solo en Venezuela, sino también en muchos lugares como Honduras, como México y por supuesto también en España. Ha sido precursor de esta gran base del derecho procesal. Entonces, agradecerle a usted, y este homenaje es un homenaje de su familia, del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano, porque usted se lo merece por tantos años de educación y de enseñanza del derecho procesal. Yo pues soy una abogada joven, pero lo conozco hace muchos años, desde el 2010 que fui a mi primer congreso de derecho procesal. Entonces, doctor Rodrigo Rivera, es más que merecidas todas las palabras que le podamos dar hoy por su gran trabajo y por su gran dedicación con el derecho procesal, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Usted sabe que en Colombia y que en muchos lugares, en España, en Latinoamérica en general, lo queremos mucho y lo apreciamos mucho. Yo creería que yo aquí soy de las que menos he tenido experiencia en la enseñanza del derecho procesal, pero vengo de una escuela que viene formada por semilleros en derecho procesal, y por eso agradezco mucho en este momento a mis profesores y docentes que hoy están aquí. Precisamente quisiera empezar hablando sobre la actualidad del derecho procesal. ¿Cómo estamos hoy y qué podemos decir con respecto al derecho procesal en la actualidad? Y esta no es una tarea fácil, porque cuando uno empieza a hablar de pronto con profesores que tienen muchísimos, 20, 30 años, 40 años de experiencia en la docencia universitaria, no es fácil llegar a un consenso de cómo enseñar el derecho procesal, y menos en esta época tan delicada, no solamente para el derecho, sino para la sociedad en general. Entonces,
hablar de la actualidad del derecho procesal es también hablar un poco sobre el fenómeno de la globalización del derecho, que ha permeado todas las esferas de la sociedad en general. Y específicamente con respecto al derecho procesal, se han venido dando unas reformas tendientes a que el derecho procesal no se quede atrás de este gran fenómeno de la globalización. Y esto pues ha traído cambios y ajustes en la normativa procesal. Y esos ajustes en la normativa procesal también deben llevarse al aula de clase, porque no podemos nosotros tener un derecho procesal que está tratando con todas sus fuerzas de estar acorde con las necesidades sociales, pero nosotros no estar enseñando acorde con las necesidades sociales. Por eso quisiera plantear una pregunta y es que me he hecho muchas veces y que le he hecho a muchos profesores, colegas, y es, ¿han cambiado las instituciones clásicas del derecho procesal? Es decir, una institución como la demanda, los recursos, las nulidades, ¿han cambiado su esencia? Es decir, ¿la razón por las cuales fueron creadas han cambiado? Y yo creería que las instituciones procesales, y esto es una posición muy, muy personal, no han cambiado. Lo que ha cambiado es el método, es el vehículo en el cual se materializa. Entonces ya nosotros, hoy por hoy, por ejemplo, a nivel nacional y sobre todo aquí en Colombia con el decreto 806, la demanda ya no se lleva de forma física. Entonces esto nos plantea a nosotros un reto. Y aquí quisiera citar un poco a Stanislao Zuleta, quien estudiando a Platón seguramente nos dice, la ignorancia es un estado de llenura, es una indigestión de perjuicios. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces nos cuesta mucho olvidar, desaprender, y a veces tenemos tantos conocimientos en nuestra mente que esto no nos ayuda a ver que hay unas nuevas formas de enseñar y hay unas nuevas formas de ver el derecho procesal. Entonces, debemos desaprender y ese es uno de los procesos más difíciles para el ser humano. De hecho, Platón lo decía, a veces esos estados de llenura nos llevan a cometer errores porque creemos que solamente debemos estar llenos de conocimiento. Y aquí es también donde habla Stanislao Zuleta y de pronto quiero parafrasearlo y él dice que la educación actual pues debe replantearse. Y cuando él habla de la educación actual era en su época, que fue hace varios años, pero es una frase que sigue siendo actual porque él decía, es que reprime el pensamiento, porque si nos dedicamos a transmitir datos, a transmitir conocimientos, a transmitir saberes, a transmitir solo resultados de procesos que otros pensaron, pues no se enseña. No se está enseñando porque no se permite pensar. Entonces, ¿cómo llega uno a resultados que podríamos decir satisfactorios en la enseñanza del derecho procesal? Aquí paso como a un segundo planteamiento y es revisar cuáles son los métodos que estamos utilizando para enseñar. Y de pronto ya lo decía la doctora Alicia y ya lo decía el doctor Lorenzo Bujosa. Y es que todo ha cambiado. Entonces ya nosotros no podemos pensar en la clase magistral clásica, en la clase magistral donde el profesor tenía el saber y donde el profesor se dedicaba a transmitir el saber, porque ya nuestros estudiantes están permeados de un montón de máquinas y lo que nosotros estamos diciendo los estudiantes ya lo saben, ya lo tienen a la mano. Entonces, ¿cómo ganarle la batalla de cierta forma a poder enseñar de tal forma que el estudiante piense por sí mismo, como tantas veces nos ha dicho el doctor Jairo Parra? Entonces, aquí es donde uno debe hablar de qué métodos de enseñanza podemos utilizar. Entonces, yo plantearía un primer método. Y el primer método que quisiera plantear es un método de enseñanza basado en la resolución de problemas. Es decir, que nuestros estudiantes lleguen a nuestras clases no tanto a recibir ni a escucharnos a nosotros específicamente como docentes, y menos en un momento en el que estamos viendo una pantalla y en el que muchas veces muchos de nuestros estudiantes no podemos ni siquiera verlos porque no tienen cámara, muchas veces ni siquiera podemos interactuar con ellos de una forma tan directa como lo hacemos de forma física, pero debemos buscar una solución. Entonces la idea es plantearle a los estudiantes problemas jurídicos reales por medio de jurisprudencia, como lo decía la doctora Alicia, que le permitan extender las facultades que ellos tienen para
racionalizar el conocimiento. El segundo método que no podemos olvidar y que quiero traer y que quiero recordar, sobre todo porque es un método clásico, es el método socrático. No podemos olvidarnos de hablar, de interactuar con nuestros estudiantes de tal forma que podamos hacerlos dudar incluso del conocimiento que ellos traen, pero también dudar del propio, porque el profesor no puede convertirse en el que tiene la última palabra. Entonces no podemos olvidar ese método socrático, que es un método que se usan mucho y que nosotros debemos retomar, dialogar con nuestros estudiantes de tal forma que podamos hacer que ellos tengan la posibilidad de pensar, de cuestionarse lo que nosotros estamos diciendo como docentes, pero también este método tiene la posibilidad de mantener activos a nuestros estudiantes y, como les digo, más cuando uno ve es un montón de cuadritos y en realidad no está viendo al estudiante qué está haciendo muchas veces, no lo está viendo a los ojos, no es una cercanía física como la que muchas veces tenemos en nuestras aulas de clase. ¿Y por qué digo que este método nos ayudaría mucho? Porque la educación va a cambiar, la educación está cambiando y quizás ya no volveremos a nuestras aulas de clase o quizás empecemos a utilizar la alternancia, porque esto ha traído muchos beneficios también para muchos estudiantes, no solamente de pregrado, sino también de posgrado. Entonces debemos reinventarnos nosotros y utilizar todos estos diferentes métodos que permitan un ejercicio de razonamiento por parte de los alumnos. Y de esta forma nosotros, que es un problema que también se ha presentado mucho y es muchas veces uno se siente como mal como docente, y hacía una encuesta que día se les preguntaba cómo se sienten ustedes cuando solamente ven un cuadrito con una M, con una J y no ven al estudiante. Entonces uno a veces siente que le está dando clase al computador, pero miren que todos estos métodos a mí particularmente me han permitido que mis estudiantes se dejen ver, me inviten incluso a conocer su casa virtualmente. Entonces, esto ha permitido despertar en los estudiantes un sentimiento de ¿qué? De estar activos en clase. Esto ayuda a que los estudiantes estén activos y es muy importante para nosotros como docentes poder ver a nuestros estudiantes. Un tercer método es la clase invertida. Esta también hay que traerle, y sé que muchos docentes aquí lo hacen. Y esa clase invertida a la que quiero hacer referencia es cuando nosotros debemos dejarle a nuestros estudiantes un plan de trabajo, y eso tiene para nosotros más trabajo, más dedicación como docentes, sí, tiene un esfuerzo mayor. Pero este esfuerzo se ve luego recompensado cuando uno ve que sus estudiantes llegan a clase con las lecturas realizadas. De tal forma que esto lo que permita en la clase no es que nosotros empecemos a hablar como docentes, empecemos a hablar de la demanda, que empecemos a hablar de los requisitos de la demanda. No, que los alumnos ya vengan estructurados en su conocimiento, es decir, ya tengan un conocimiento, una base que a nosotros como docentes nos permita como tal, nos permita aprovechar al máximo la clase y sacarle la mayor exigencia a nuestros estudiantes. Esto requiere una mayor complejidad, claro, sobre todo para nosotros quienes somos, quienes preparamos las clases. Entonces muchos me decían, pero ¿qué hacemos entonces con esos estudiantes que llegan a la clase y no leyeron? ¿Qué hacemos con ellos? Porque ellos van a ser los que están en silencio, los que no nos van a decir nada. Pues miren que he utilizado este método por más de 2 años y esos estudiantes que se quedan callados, luego pareciera que se sintieran mal, pareciera que se quedaran como atrasados, pareciera que sintieran que están perdiendo el tiempo, y a la clase siguiente ya llegan con sus lecturas realizadas y podemos tener un sistema en el cual exista y podemos materializar mejor el método socrático. Entonces yo creo que este método de la clase invertida ayuda mucho a que nuestros estudiantes puedan realizar un trabajo previo y en la clase la podamos aprovechar de una mejor forma. ¿Sí? También tenemos que utilizar un método en el cual brindemos a nuestros estudiantes casos orientados ¿a qué? A que ellos puedan de cierta forma prepararse para la realidad posterior que van a tener una vez se gradúen. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente podemos tener un engranaje en el cual tengamos conocimiento, sino que debemos darle a ellos, y para eso vamos a utilizar
casos, por ejemplo, que nosotros llevamos en nuestras oficinas o casos de la jurisprudencia para que ellos puedan aplicar esa clase invertida o ese conocimiento que ya tienen previo. Y en esto hace parte fundamental, ¿quién es? El profesor. El profesor. Por eso cuando se habla muchas veces que el profesor podría llegar a ser sustituido, no estoy de acuerdo con eso. Es decir, podemos pensar que la virtualidad puede sustituir al profesor. A mi consideración no lo podrá sustituir, porque el profesor se convierte en una guía que le ayuda al estudiante, no a llevarlo de la mano del conocimiento, sino a enseñarlo a pensar. Y finalmente yo creo que todas las universidades y nosotros como profesores le apuntamos a que nuestro conocimiento, nuestros estudiantes lo puedan reflejar o lo puedan materializar posteriormente. Y para eso las universidades en Colombia, y también sé que muchas universidades a nivel internacional han planteado algo que son los consultorios jurídicos. Entonces la idea es que ahí los estudiantes puedan materializar esa enseñanza y ese raciocinio que ya hicieron en las clases que tuvieron previamente. Con estos métodos, con estos 5 métodos que quise compartir con ustedes, es simplemente un llamado para que nosotros como profesores materialicemos un poco más y tengamos un esquema de cuáles son los métodos que debemos utilizar hoy por hoy, pero sobre todo sin olvidar que la era digital es una realidad que nosotros, primero, no creo que se mantengan las clases solamente y exclusivamente presenciales. Entonces debemos pensar en que esto va a cambiar y que vamos a tener unas alternancias. Entonces debemos pensar en cómo vamos a solucionar esto. Por eso traje estos 5 métodos que ayudan mucho a mantener a los estudiantes de cierta forma y que permiten enseñar el derecho procesal, porque el derecho procesal no puede ser solamente leer el Código General del Proceso en el caso colombiano y que los estudiantes aprendan de memoria el proceso declarativo, que aprendan los términos, porque ese no es el derecho procesal. El derecho procesal son instituciones que deben racionalizarse y aplicarse de forma compleja a los casos reales de la administración de justicia. Y volviendo a esa pregunta que hacía inicialmente, ya para ir cerrando mi intervención, ¿será que sí cambiaron las instituciones? Y seguramente muchos están diciendo, yo sí considero que cambiaron. Yo considero que lo que cambió fue el método para llegar a la administración de justicia. Yo lo que considero que ya no estamos hablando de una demanda que debe llevarse en físico a la oficina de reparto. Estamos hablando de una demanda que se envía por correo electrónico. Y a eso es a lo que debemos apostarle. Entonces nosotros como profesores no podemos temerle a la era digital. No podemos temerle a esa tecnología que está llegando y que está permeando el proceso. Y yo digo que las modificaciones que se deben hacer al derecho procesal no deben estar enfocadas a las instituciones, deben estar enfocadas al medio, al método que utilizamos para llegar. Entonces nosotros también debemos actualizar nuestros métodos porque ya no vamos a tener la pizarra. Entonces, podemos ayudarnos con otros métodos, claro, por ejemplo, diapositivas. Podemos ayudarnos con videos, claro que sí, videos cortos, pero no videos que les lleven al estudiante conocimientos que no le permitan pensar, sino por el contrario, videos que los enseñan a racionalizar el derecho. Hay muchas instituciones del derecho que pareciera que han cambiado, me dirán muchos. Hay instituciones que pareciera que han cambiado, pero desde su esencia siguen siendo, por ejemplo, la demanda. La demanda la podemos cambiar de nombre, pero seguirá siendo ese vehículo que abre el proceso. Entonces, las reflexiones finales a las que quisiera llegar es que nosotros somos como docentes que enseñamos el derecho procesal, somos como ingenieros del arte. Nosotros construimos, deconstruimos y volvemos a construir nuevamente porque todos los días debemos pensar en que el derecho va cambiando y el derecho procesal va cambiando aún más. Entonces nuestros métodos de enseñanza deben ir cambiando muchísimo más. Y por eso quisiera finalizar invitando a todos nuestros semilleros de derecho procesal que hoy nos escuchan y que están con nosotros para que ellos precisamente sean quien propongan las posibilidades que nosotros como docentes debemos mejorar para que su aprendizaje sea lo que nosotros queremos. ¿Por qué?
porque de nuestros estudiantes actuales, de nuestros estudiantes del hoy, depende el futuro del derecho procesal del mañana, porque son ellos los que van a replicar y los que van a administrar justicia, serán nuestros próximos jueces, nuestros próximos abogados y nuestros próximos asesores. Entonces, la invitación es que sé que muchos estudiantes nos están escuchando, muchos docentes nos están escuchando, y creo que estas reflexiones sobre la enseñanza del derecho procesal no van a parar aquí, sino que por el contrario debemos preocuparnos más porque los docentes, sobre todo que hoy estamos aquí, lleguemos a nuevos métodos, a crear nuevos métodos, a ponernos de acuerdo de cómo debemos enseñar el derecho procesal, porque de eso depende mucho las posibilidades que tengamos para el futuro. Entonces, muchísimas gracias para todos y de verdad que espero que los estudiantes que hoy nos están escuchando también nos envíen sus inquietudes y se acerquen al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, que siempre está abierto para ustedes, y podamos hacer un mejoramiento de la enseñanza del derecho procesal. Doctor Ulises, con esto termino. Muchísimas gracias. Muy amable, Udit, por tu interesante y sentida presentación. Gracias por recordarnos el aporte de Rodrigo Rivera Morales a los semilleros, a los estudiantes, a la juventud en el derecho procesal, aporte que también debemos resaltar, reconocer y agradecer. La doctora Romina Cabrera escribe en el chat que es un trabajo hermoso legar valores a las futuras generaciones. Eso es lo que ha hecho Rodrigo Antonio Rivera Morales y por eso compartimos ese mensaje con ustedes. Ahora le concedemos la palabra al maestro Rodrigo Antonio Rivera. Bienvenido, Rodrigo, a este sencillo homenaje. Todos queremos escuchar. Tienes apagado el micrófono, Rodrigo. Buenos días para ustedes. De verdad, muy agradecido al Instituto Colombiano por este gesto, por estas jornadas que hacen en homenaje a mí, que lo entiendo perfectamente. Es un acto de solidaridad, de amistad, más que por méritos que pudiese tener. Soy uno de los millones de venezolanos que está fuera del país por circunstancias de un régimen oprobioso, de miles de familias venezolanas desintegradas. Mi familia está totalmente desintegrada. Tengo hijos en Estados Unidos, en Chile, sobrinos en diversas ciudades de Estados Unidos y nietos en Chile, en México, en Argentina, totalmente desintegrada, y siente uno, obviamente, nostalgia, dificultades. Y dificultades, obviamente, como migrantes. Todos, gracias a Dios, mis hijos estudiantes, todos profesionales de cuarto y quinto nivel, sin embargo, han tenido que llevar, diríamos, a hacer muchas cosas, pues, diversos trabajos no correspondientes a sus profesiones, y trabajando para ahorrar, para tratar de homologar sus títulos. Yo, de verdad, pues que siento que este es un acto de solidaridad de ustedes. Lo entiendo, y uno sabe de sus limitaciones, sabe de sus capacidades, y entiendo perfectamente esto, pues, que este gesto es un gesto de amigos. Yo debo confesar que mi formación en investigación empezó en Colombia en 1970. Conocí a un gran maestro, un matemático, pero un gran pedagogo, Germán Zavala, y él me alentó para la investigación y me condujo en la investigación. A través de él conocí a Estanislao Zuleta, a Carlos Federice Casa, gran metodólogo y lógico de la Universidad Nacional. Y efectivamente, desde ese tiempo empecé en investigación y a trabajar en los aspectos de investigación. Y en el campo jurídico, indudablemente, el Instituto Colombiano
ha sido para mí una gran escuela. Ustedes tienen hoy en día un gran maestro y oyendo a esta niña Eudy, yo supongo que Jairo debe estar regocijado porque es un producto del instituto, es un producto de ustedes, del instituto Semillero, que hace 10 años fue semillero y que tuvo una intervención extraordinaria que conocimos en sus años de juventud y hoy ya es una docente con ideas propias, pensando en el futuro y pensando en los jóvenes. Indudablemente también en España, pues con Lorenzo, con la Universidad de Salamanca, ha tenido una gran escuela, con Lorenzo especialmente, y ni se diga también con sus grupos de semilleros y su entusiasmo con los semilleros y de ver todos estos chicos que acompañan a Lorenzo y que han estado desarrollando esas actividades que hoy están como investigadores y están en candidatos a doctor, es extraordinario. Y además he podido disponer del material bibliográfico del Banco de Datos de la Universidad de Salamanca y ello ha contribuido notablemente a la formación jurídica. Hablar de la enseñanza del derecho procesal, tengo ya 55, voy para 56 años de haberme graduado y de ello, pues diríamos que empecé de ser docente antes de graduarme. Cuando estaba en el cuarto año de Derecho empecé a dar algunas asignaturas en bachillerato y desde esa época pues he sido docente y he tenido diversas fases en lo que es la enseñanza. En la enseñanza yo pienso, y en esto voy a tomar, porque así lo he sentido, lo que predica vuestro maestro Jairo. Tiene uno que tener compromiso social. Y ese compromiso social implica el reconocer a los otros y establecer en ese reconocimiento a los otros que son iguales y que en las diferencias hay diferencias, algunas por la problemática social y otras simplemente fisiológicas o físicas, pero que no afectan la identidad. Y esas desigualdades sociales, esa inmensa problemática social, es evidentemente responsabilidad de la sociedad, es responsabilidad de los hombres. Uno en la enseñanza del derecho procesal tiene que estar comprometido y entender que el derecho procesal no es una patente de corso ni el título de abogado es una patente de corso para producir agravios, sino es para justamente componer los agravios, para buscar soluciones, para eliminar el conflicto, para mantener la paz y la cohesión social. De suerte que la enseñanza del derecho procesal en primer lugar implica el ejemplo. Implica el ejemplo personal de que no sea un arbitrario, que no sea una persona injusta, sino que sea efectivamente una persona dada para la justicia. Permítanme que les diga una cuestión que me dijo mi madre. Cuando fui a estudiar el derecho, me dijo, es tu decisión, hijo, pero nunca ofenda a una viuda pobre, ni a unos huérfanos, ni a los pobres. Sea justo y sea recto. Gracias a Dios, hoy en día, después de los 55 años de graduado, puedo decir con orgullo que no he ofendido a nadie, ni he utilizado mi profesión para agraviar a nadie. Creo que lo que debemos enseñar, indudablemente, es ese respeto a los valores, no solo a los valores presentes, positivizados,
sino los valores que conforman nuestra sociedad y lo que corresponden y que conforman y permiten el desarrollo de la dignidad de la persona humana. En segundo lugar, pienso que en la enseñanza del derecho procesal tenemos que invitar a nuestros estudiantes a una mente abierta, una mente crítica, progresiva, progresista, que entienda que efectivamente el derecho es derecho viviente, es dinámico, y que en esa dinámica hay que estar permanentemente buscando la mejor forma para lograr que en la tierra haya paz y que las personas puedan vivir dignamente. En tercer lugar, pienso que debemos tener también, los abogados especialmente, somos muy renuentes a los cambios y a las dinámicas de la ciencia, de las tecnologías, de las técnicas. Tenemos que considerar a nuestros alumnos para invitarlos a reflexionar específicamente sobre el progreso de la ciencia y que debemos estar atentos a esos progresos para examinar las posibilidades de la aplicación en la mejora de lo que es la impartición de justicia. Evidentemente, este acto, pues, por todas esas hermosas cosas que han dicho Ulises, Lorenzo, Alicia, Eury, pues me conmueve. Y en esa conmoción, en esa emoción, veo pues, y doy gracias a Dios porque he encontrado en mi camino personas como ustedes. En Colombia he sentido mucha solidaridad y he sentido mucho compromiso y he sentido pues en el Instituto Colombiano esa vivencia por mejorar la sociedad, por la rectitud del derecho y por la rectitud de las personas. Quiero pues finalmente agradecer al maestro Jairo, a Ulises, a Lorenzo y a todos en general del instituto. He conocido gente tan maravillosa, tan extraordinariamente maravillosa, que de pronto si empiezo a enumerarlo se me escapa alguno y se sentiría, porque es que todos con los que conversaba, con los que compartía, indudablemente tenían enseñanzas que darnos, cariño que darnos, solidaridad que nos daban. Y los congresos colombianos han sido indudablemente una cátedra para todos nosotros y una cátedra para el mundo. De manera que solo me resta decirles gracias y que Dios cuide a todos ustedes. Muchas gracias. Para el Instituto Colombiano de Derecho Procesal es un privilegio tenerte con nosotros, querido Rodrigo, y recibir tus enseñanzas. Siempre serás bienvenido a Colombia y siempre serás bienvenido a esta casa de estudios. Para terminar este evento vamos a escuchar a otro de nuestros maestros, nuestro querido presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, de quien, como dice Rodrigo, todos hemos recibido tanto. Bienvenido, querido Jairo. Te escuchamos. Buenos días o nuevos medios días. Quiero saludar al señor doctor Rodrigo Rivera, saludar al señor secretario general, el doctor Ulises, y a todos los demás participantes en esta discusión y en este emblemático congreso pequeño para homenajear a uno de los grandes hombres, no solamente por su sencillez, por su carisma, sino por sus conocimientos, el doctor Rodrigo Rivera. Es importante tener en cuenta esto, que no voy a hablar de los programas, sino de la importancia que tienen los semilleros. ¿Cuál es la importancia que realmente tienen los semilleros? Entonces lo que tenemos que decir es que voy a hablar fundamentalmente
y en particular de la institución de los semilleros. ¿Qué importancia tienen los semilleros? Antiguamente nosotros estábamos acostumbrados a oír expositores, por ejemplo, en el recurso de casación, con muchos años. Ahora vemos que estas nuevas generaciones, salidas de los semilleros, personas muy jóvenes, ya hablan con propiedad, con destreza, y además recurren a las cortes utilizando el recurso de revisión y el recurso de casación que estaba reservada o reservado a las personas que tenían una mayor edad. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho con los semilleros es que piensen y razonen por su cuenta, que sepan saltar sobre el tiempo y enseñarle al tiempo la medida de su salto, para demostrar que el problema del aprendizaje no es la edad, sino es la dedicación, la entrega al estudio. ¿Y qué más hemos logrado? Hemos logrado con los semilleros que accedan al Poder Judicial y a las altas cortes personas, como ya lo he dicho, muy jóvenes, pero con una gran preparación, con una preparación muy completa que permite que la gente quede admirada de ver la juventud y la capacidad de los semilleros. Entendemos que los semilleros se nutren de las lecturas de los libros, pero para engrosar su propio criterio, y que se atreven a exponer con mucha propiedad, con individualidad, sus razonamientos. Y esto tiene que ver mucho con lo que decía Sócrates, en el sentido que la gente tiene que pensar por su cuenta, razonar por su cuenta. El profesor no tiene por qué ahorrarle a los estudiantes la duda, sino guiarlos para que ellos por sus propios medios salgan de la duda y lleguen a la solución. Hay un planteamiento de los estoicos que cuentan que llega un estudiante diciéndole al profesor: profesor, me aprendí al dedillo el tratado de lógica de Crisipo. Y entonces el profesor no va a decir qué bien, sino dígame para qué puede usted utilizar, haciendo su propio razonamiento, pues lo que aprendió de Crisipo. Lo mismo que otra cosa muy objetiva es que llega un alumno y le dice al profesor de gimnasia: profesor, he conseguido un juego de pesas, y el profesor no le va a decir qué bien, sino muéstreme qué es lo que usted puede hacer con las pesas. Eso es lo que nosotros queremos con los semilleros, que piensen por su cuenta, que razonen por su cuenta, sobre todo teniendo en cuenta que Colombia, Venezuela, pero me voy a referir concretamente a Colombia, es uno de los países más corruptos del mundo. En segundo lugar, que en Colombia se acuestan millones de colombianos con hambre, que los recursos se distraen. Entonces, si nosotros tenemos una buena universidad que los prepare, los haga idóneos y les inculque el talante de que los recursos del Estado son sagrados y son para invertirlos en el país, es decir, que tengan un gran repudio por la corrupción, pues estamos no solamente teorizando en el laboratorio de la inteligencia y en las universidades, sino estamos como una obligación sirviéndole al país. Eso es lo que queremos,
que el estudiante que hace parte de los semilleros tenga talante, tenga vigor, que piense y razone, que tenga capacidad de protesta, porque tiene conocimientos y Colombia los necesita. Inclusive hasta ahora, en esta misma pandemia, ya se ha descubierto una gran corrupción, inclusive en los alimentos de los niños podridos, esos alimentos que se les entregaron en algunas partes del país. Por eso necesitamos ese tipo de egresado de nuestras facultades. Invertir en la educación es formar a la gente con amor a la democracia, con amor a la tolerancia, con el repudio a la corrupción, con un sentido de patria y de país. Eso es lo que hemos logrado. Por eso quiero, para terminar, ratificarle a Rodrigo que en muchas partes de América ha venido haciendo de motu propio la propaganda, entre comillas, para que se formen semilleros y podamos tener jóvenes que sean capaces de evitar lo que estamos diciendo, la corrupción. Y además que tengan vigor, que tengan la capacidad de razonar y, como dije antes, hacer uso público de su propia razón. También quiero recordar que nuestro ilustre secretario es un joven formado en el instituto, completamente en el Instituto Colombiano, y ha entregado su energía y hoy es un secretario con una gran capacidad de dirección y con una gran capacidad y vocación por servirle a los demás. De tal manera que me congratulo, me desahogo y queremos decirle, Rodrigo, que tenemos en ti un aliado, un cómplice en el mejor sentido del vocablo, para lograr que nuestros jóvenes tengan la capacidad de responder con inteligencia a los desafíos de nuestros países que todavía no tienen la capacidad de evitar que los recursos del Estado se pierdan en corrupción. Por eso, la mejor inversión y el mejor logro para evitar la corrupción no es tanto buenas leyes, sino una buena universidad y una buena escuela. Y usted, Rodrigo, Ulises y los demás miembros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal están contribuyendo para que tengamos unas nuevas generaciones que sean capaces de llevar estas reflexiones a instituciones que hagan vigoroso nuestro país y evitar la corrupción, y que los dineros del Estado se inviertan en las instituciones que nos permitan a nosotros tener en el futuro menos desigualdades y tener una capacidad de responder a las necesidades de nuestros pueblos. Muchas gracias. Gracias, maestro Jairo Parra Quijano, por su sabia exposición y por sus enseñanzas de siempre. Hemos tenido un gran evento hoy, tuvimos la oportunidad de escuchar exposiciones fantásticas sobre la enseñanza del derecho procesal, así que gracias a todos. Reiteramos nuestro cariño, nuestra admiración y nuestro agradecimiento al maestro Rodrigo Antonio Rivera Morales. Gracias a todos los que se conectaron por acompañarnos hoy y durante todo el año que termina. Seguiremos con estos foros a partir del 20 de enero del 2021 y esperamos que todos ustedes sigan con el Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Solo resta desearles lo mejor en la Navidad 2020 y para el nuevo año 2021 junto con sus familias. Que tengan un buen resto de día y hasta luego todos.